Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Como siempre me siento súper emocionado de compartir con ustedes algo nuevo, algo que sé que les va a encantar. Y hoy, amigos, nos adentramos aún más en el mundo de las celebridades, el glamour y especialmente en el corazón de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Hoy profundizamos en el análisis de esa entrevista exclusiva que concedió a una revista italiana, donde compartió sus recuerdos más preciados. Imagínense. Detalles íntimos, momentos especiales, esos tesoros personales que han forjado la increíble mujer que es hoy. ¿Listos para un análisis más profundo? Yo sí. Antes de que continuemos este fascinante viaje, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y les aseguro que no se perderán nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así siempre estarán al tanto de las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, acompáñenme a sumergirnos de nuevo en los recuerdos de Demet Özdemir. La noticia de la entrevista por sí sola es emocionante. Y es que una revista italiana, conocida por su elegancia, su enfoque en la cultura, la moda y las personalidades más influyentes, tuvo la oportunidad de sentarse a charlar con Demet. Ya desde ese momento sabemos que la conversación iba a ser profunda, reveladora y sobre todo, muy personal. Pero ¿por qué esta entrevista es tan especial? Porque Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Es una actriz con una trayectoria impresionante, con una sensibilidad que se refleja en cada uno de sus papeles, y con una autenticidad que la hace conectar directamente con su público. Su éxito, su fama, no son producto de la casualidad, sino de una dedicación constante y un talento innato. Para quienes no la conocen tan a fondo, permítanme refrescarles la memoria. Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado el mundo con su talento y carisma. La hemos visto brillar en producciones turcas que han trascendido fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Quizás la recuerden por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde protagonizó junto a Can Yaman y que la lanzó al estrellato internacional, o en Doğu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. En cada papel, Demet demuestra una versatilidad asombrosa, pasando de la comedia al drama con una facilidad que pocos tienen. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones genuinas, es lo que la hace tan especial y la ha convertido en una de las actrices más queridas del momento. Pero volvamos a la entrevista porque es ahí donde reside la verdadera magia. La premisa es clara: descubrir los recuerdos más preciados de Demet. ¿Qué implica eso? Significa que nos adentraremos en su pasado, en esos momentos que han marcado su vida, que han definido quién es hoy. Preparémonos para un viaje emocional, un recorrido por momentos felices, tal vez algunos desafíos, y seguramente mucho amor. Y es que detrás de cada celebridad hay una historia, un camino recorrido, lleno de experiencias que la han moldeado. Por lo general, las entrevistas con celebridades, especialmente cuando son de este tipo, buscan algo más que una simple promoción de su trabajo. Buscan conocer a la persona detrás del personaje, al ser humano con sus sueños, sus miedos, sus anhelos. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de entrevistas sean tan atractivas y cautivadoras. Queremos saber qué es lo que la hace reír, qué la hace llorar, qué es lo que le da fuerzas para seguir adelante. Queremos conectar con ella a un nivel más personal, entendiendo que al final, todos compartimos emociones y experiencias universales, sin importar la fama o el estatus. Imagino que en la entrevista, Demet debió haber hablado de su infancia. Todos tenemos recuerdos de esa etapa, momentos que, aunque parezcan pequeños, han dejado una huella profunda en nosotros. Es muy probable que haya compartido detalles sobre sus primeros años, sus primeros juegos, sus primeros sueños. Quizás nos haya contado sobre su familia, sobre sus padres, sus hermanos, sobre cómo influyeron en su vida y en su carrera. La familia, al final, es la base de todo. Es el lugar donde aprendemos a amar, a confiar, a enfrentar los desafíos y a celebrar los éxitos. Es ese refugio seguro que nos forma y nos da las alas para volar. En la entrevista seguramente también se habló de sus primeros recuerdos, aquellos momentos que quedaron grabados a fuego en su memoria. ¿Cuál fue su primer juguete? ¿Cuál fue su primer amigo? ¿Cuál fue el primer lugar que la hizo sentir feliz?
Esos recuerdos aparentemente insignificantes son los que construyen nuestra identidad y nos definen como personas. Imagino a Demet compartiendo con la revista esas pequeñas anécdotas que, vistas en retrospectiva, revelan mucho sobre su personalidad y su camino. Otro tema que sin duda fue abordado es su carrera profesional. ¿Cómo comenzó su camino en la actuación? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Quiénes fueron las personas que la apoyaron en sus inicios? ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles y cómo los superó? Y por supuesto, ¿cuáles son los momentos que más atesora, esos que le han dejado una sonrisa en el rostro y una lección en el corazón? La trayectoria de una actriz es un camino lleno de retos y triunfos, y conocer cómo Demet enfrentó esos desafíos, cómo se mantuvo firme en su pasión, es, sin duda, un elemento muy interesante para sus seguidores. Es muy probable que la actriz haya compartido detalles sobre sus castings, sus primeros papeles, las dificultades que tuvo que superar. ¿Recuerdan la primera vez que se subió a un escenario? ¿Cuál fue la emoción que sintió? ¿Cómo manejó los nervios y la inseguridad? Esas experiencias que forman parte del aprendizaje y del crecimiento son fundamentales para entender cómo Demet se convirtió en la gran profesional que es hoy. En estas entrevistas, también es común que se hable de las personas que han sido importantes en su vida. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué valora en una amistad? La amistad es un tesoro invaluable y conocer quiénes son las personas que acompañan a Demet en su camino, que la apoyan y la quieren, nos permite acercarnos un poco más a ella, a su lado más humano. Y por supuesto, ¿qué hay del amor? ¿Cómo vive sus relaciones sentimentales? ¿Qué significa para ella el amor? Los detalles sobre la vida amorosa de una celebridad siempre generan curiosidad. Y es que al final, todos nos identificamos con las historias de amor y desamor. Queremos saber cómo las celebridades, que parecen vivir en un mundo aparte, experimentan estas emociones universales. ¿Cómo ha aprendido a amar? ¿Qué es lo que busca en una relación? Estas preguntas, aunque personales, nos conectan con ella de una manera muy especial. En el ámbito del amor, imagino que Demet habrá hablado sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación. ¿Cómo afronta los retos que se presentan en el amor? ¿Qué lecciones ha aprendido de sus experiencias sentimentales? Compartir sus reflexiones sobre el amor nos permite verla como una mujer que, al igual que todos, busca la felicidad y la estabilidad emocional. En estas entrevistas, también suele haber espacio para hablar de sus pasiones. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué es lo que la inspira? ¿Qué le da energía? Quizás nos cuente sobre sus viajes, sobre su amor por la danza, sobre su interés por la moda, o sobre sus causas benéficas. Conocer las pasiones de una persona nos ayuda a entenderla mejor, a descubrir qué es lo que la motiva y a comprender su visión del mundo. La actriz, estoy seguro, tiene aficiones que la nutren, que le permiten desconectar del trabajo y encontrar equilibrio en su vida. Es probable que Demet haya compartido detalles sobre sus viajes, sobre los lugares que la han marcado, sobre las culturas que la han enriquecido. Los viajes son una fuente inagotable de experiencias y aprendizaje, y conocer cuáles son los destinos que la inspiran, nos permite conectar con ella a través de la aventura y el descubrimiento. Imagino que a través de las respuestas de Demet, hemos podido vislumbrar su personalidad, su forma de ser, su sensibilidad. Hemos visto su lado más humano, más cercano. Y es que al final las celebridades, por más que estén en la cima, son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Son seres humanos que sienten, que sufren, que sueñan, y que enfrentan los desafíos de la vida como todos. Es importante recordar que estas entrevistas, aunque se enfoquen en momentos personales, siempre están filtradas por la propia persona entrevistada. La imagen que proyecta a las historias que comparte son una forma de construir su narrativa personal. La forma en que eligen compartir sus recuerdos, la manera en que los narran, son una parte fundamental de su identidad. Es su forma de contar su historia al mundo, de compartir sus experiencias, de conectar con su público. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir en la revista italiana es una oportunidad para conocerla a fondo, para descubrir los detalles que la han convertido en la estrella que es hoy. Es un viaje a través de sus recuerdos, a través de sus emociones, a través de su vida. Es una ventana a su alma, una invitación a empatizar con ella y a comprender su camino.
No sé si en la entrevista se atrevió a compartir alguna anécdota divertida, algún momento embarazoso que le haya ocurrido. A veces estas historias son las que más nos marcan, las que nos hacen reír a carcajadas y las que nos permiten ver el lado más humano de las celebridades. ¿Se imaginan a Demet contando una anécdota divertida que le haya ocurrido en el rodaje de una serie? Seguro que sería desternillante. Tampoco sé si habló de sus miedos, de sus inseguridades. Todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades. Y a veces es reconfortante saber que las personas a las que admiramos también los tienen. Nos hace sentir más cerca de ellos, más conectados. ¿Qué es lo que más teme Demet? ¿Cuáles son sus inseguridades? Saberlo nos ayudaría a entenderla mejor, a empatizar con ella y a verla como una persona real, con sus fortalezas y sus debilidades. Lo que sí sé y de lo que estoy seguro, es que esta entrevista es una ventana a su alma, una oportunidad para conocerla más allá de la pantalla. Es una invitación a empatizar con ella, a entender su camino, y a celebrar sus logros. Es la posibilidad de conectar con una persona que con su talento y carisma ha conquistado el corazón de millones. Y aunque no tengamos acceso directo a la entrevista, ya que es un contenido exclusivo de la revista italiana, podemos imaginar, podemos especular, podemos soñar. Y eso, amigos, es parte de la magia del mundo de las celebridades. La posibilidad de imaginar, de especular, de soñar con la vida de aquellos que admiramos. La fantasía, la curiosidad, son elementos que enriquecen nuestra experiencia como fans. En esta reflexión sobre la entrevista, me pregunto qué otras facetas de Demet se habrán explorado. ¿Habló de sus metas y sueños a futuro? ¿Qué proyectos profesionales tiene en mente? ¿Qué tipo de papeles le gustaría interpretar? La ambición y la pasión por su trabajo son, sin duda, características fundamentales en su personalidad. Quizás en la entrevista, se haya adentrado en su visión sobre la industria del entretenimiento, sobre los desafíos que enfrentan las actrices, sobre la importancia de la representación femenina en el cine y la televisión. Demet, con su voz y su experiencia, podría ser un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones de actrices. También es posible que haya hablado de su relación con sus fans, de la importancia que tiene el apoyo del público en su carrera, de la responsabilidad que siente como figura pública. La conexión con sus seguidores es un aspecto fundamental en la vida de una celebridad, y conocer cómo Demet vive esa relación, nos permite entender mejor su personalidad y su forma de ser. En el terreno de la moda y el estilo, seguro que se ha hablado de su gusto por la ropa, de las marcas que la inspiran, de su relación con la moda como una forma de expresión. Demet, con su elegancia y su buen gusto, es un referente de estilo para muchas personas, y conocer su visión sobre la moda nos permite entenderla en otro nivel. Además, es muy probable que en la entrevista se haya hablado sobre el trabajo social de Demet, sobre su compromiso con causas benéficas, sobre su deseo de ayudar a los demás. Las celebridades, con su alcance y su influencia, pueden tener un impacto muy positivo en la sociedad, y conocer cómo Demet utiliza su fama para hacer el bien, nos permite admirarla aún más. Y ahora, vamos a sumergirnos un poco más en detalles específicos que podríamos esperar en una entrevista de este tipo. Imaginemos que la revista italiana le preguntó sobre su proceso creativo al interpretar un personaje. ¿Cómo se prepara Demet para un papel? ¿Cómo se mete en la piel de sus personajes? ¿Qué técnicas utiliza para conectar con las emociones de la historia? Conocer sus métodos y su dedicación nos permite apreciar aún más su talento y su profesionalismo. También podríamos esperar que la entrevista profundizara en su relación con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo es la dinámica en el set de grabación? ¿Qué tipo de relación tiene con los directores, los productores y los demás actores? Saber cómo se desenvuelve en el ambiente laboral nos permite entender cómo se construye el éxito de una producción. Y no podemos olvidar la inevitable pregunta sobre el futuro. ¿Qué planes tiene Demet para su carrera? ¿Qué proyectos le gustaría desarrollar? ¿Qué tipo de desafíos le gustaría afrontar? Conocer sus ambiciones y sus sueños nos permite seguir de cerca su trayectoria y celebrar sus logros. En definitiva, la entrevista de Demet Özdemir en la revista italiana es una oportunidad de oro para descubrir los secretos que la han convertido en la estrella que es hoy. Es un viaje a través de sus recuerdos, a través de sus emociones, a través de su vida. Es una invitación a soñar, a imaginar, a conectar con una mujer talentosa y apasionada. Me gustaría creer que en esta entrevista,
Demet compartió su opinión sobre el equilibrio entre la vida personal y profesional, sobre cómo gestionar el estrés y la presión de la fama, sobre cómo mantenerse firme en sus valores y principios. La vida de una celebridad a menudo es un torbellino, y saber cómo Demet ha encontrado el equilibrio es una lección para todos. Y volviendo a la importancia de la entrevista, quiero resaltar que además de los detalles personales, es probable que la actriz haya compartido reflexiones sobre la importancia del arte, sobre el impacto que tiene el cine y la televisión en la sociedad, sobre el poder de las historias para conectar con el público. La visión de Demet sobre el mundo del entretenimiento, seguro que es muy interesante. Es posible incluso que en la entrevista se haya adentrado en la relación que tiene con su propia imagen, con la forma en que se percibe a sí misma, con los estándares de belleza que impone la sociedad. Demet como figura pública es un referente para muchas mujeres, y conocer su opinión sobre estos temas nos permite reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación y la autenticidad. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por los recuerdos más preciados de Demet Özdemir. Hemos explorado, imaginado y soñado juntos. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció esta entrevista? ¿Qué les gustaría saber sobre Demet? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué esperan que nos comparta en futuros proyectos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.